La Segunda Guerra Mundial siempre se ha visto en blanco y negro, hasta ahora. Ahora, por primera vez, van a ver ustedes la Segunda Guerra Mundial en color. Las imágenes son originales. El color es real. Oirán relatos de aquellos que vivieron y murieron en esta guerra. El color de la guerra. El nuevo orden mundial. Una reunión nazi en el corazón de Alemania. Este documento en color muestra el teatro del fascismo. Las vivas imágenes reproducen la emoción de una gente esperando a su líder, Adolf Hitler. Durante los años de dominio nazi, Ruth Andreas Friedrich escribió un diario para dar fe de su gran admiración por el Führer. Todos estaban tan felices y emocionados. De repente una oleada de Heils empezó a crecer y se hizo más y más fuerte. El Führer viene, gritaron con éxtasis unos espectadores, y un océano de manos levantadas se balancearon, intentando ver por un instante a su líder. Hitler había estado en el poder durante 4 años. Y sus tropas ya estaban invadiendo Europa. La guerra civil en España fue un ensayo general para la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que protagonizaron los civiles desde el aire. Una guerra de tecnología y terror. Atrocidad masiva y muerte indiscriminada. Las tropas alemanas de voluntarios lucharon junto al ejército fascista de Franco para derrocar al gobierno republicano que el pueblo había elegido. Entre ellos se encontraba Klaus Kohler, de Hamburgo. España, maravilloso país. Estoy orgulloso de ayudarte en tu liberación de las hordas rojas para que puedas luchar junto a Alemania e Italia contra el bolchevismo que está minando la base de Europa. Gente de todo el mundo se alistó voluntariamente para defender al gobierno republicano y derrotar el fascismo. El comunista galés Bill Painta escribió: Cuando ves todo esto, comprendes el sentido de la guerra. Te das cuenta de que los fascistas deberían ser destruidos porque son una terrible amenaza para Francia e Inglaterra. En 1939, Franco y sus aliados fascistas salieron victoriosos. Las democracias de los Estados Unidos e Inglaterra habían dejado de intervenir, y la oportunidad de desafiar el fascismo había desaparecido. Un nuevo orden amenazaba al mundo. Mientras la guerra continuaba en España, Inglaterra celebraba reinado, país e imperio con la coronación de Jorge VI.
Only once or twice in the life of each one of us comes such a day as this, when we know that we're watching history in the making. Los sentimientos de la gente durante la coronación se plasmaron mediante encuestas populares. El desfile empezó y se me puso un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. Fue maravilloso ver a los soldados en la abadía. Nunca había visto nada parecido. The state coach, surely the most beautiful vehicle in all the world. It crosses Trafalgar Square, and 100,000 faces are turned towards it, and 100,000 throats voice their loyalty. Me puse a llorar al ver a tantos escoltas de todas partes del mundo montados a caballo. Indios, australianos. La influencia de Inglaterra llegaba tan lejos. Espero ver la última coronación. Tengo 77 años. Tenía 30 durante los colores del rey y no lo cambiaría por nada. Es el mejor país del mundo. Me enfadé mucho con los adornos rojos, blancos y azules, pero quedé sorprendida por mi reacción ante el ambiente de la multitud y los aplausos. Me sentía emocionada y orgullosa de pertenecer al imperio, lo cual, con mis prejuicios políticos, es contrario a mis sentimientos. Uno se da cuenta de lo peligroso que es todo. Las creencias y convicciones en la vida se abandonan muy fácilmente. Es un arma demasiado peligrosa para estar en manos de la gente del poder. Conmovidos por la matanza de la Primera Guerra Mundial, los políticos británicos estaban convencidos de que debían evitar nuevas guerras. Querían saber si podrían pactar con el líder alemán. Thomas Jones dejó constancia de la visita en su diario. A las 4:45 salimos del Gran Hotel y nos dirigimos hacia la casa de campo del Führer. Él mismo nos recibió con la cabeza descubierta al pie de la escalera y nos estrechó la mano a todos. La reunión tuvo lugar en el refugio de montaña que Hitler tenía. Serían las 5:30 cuando nos sentamos en un gran círculo de sillas pequeñas y sencillas para tomar té, café, fiambres y huevos duros. El Führer se tomaba unos panecillos especiales llamados Zwieback y tostadas de Petit Beurre y mantequilla. Pero comía muy poquito. Muchos miembros del partido habían llevado fotografías que Hitler firmó. Lloyd George estaba tan asombrado por el canciller alemán que cuando volvió a Inglaterra escribió un artículo para el Daily Express. Ahora ya he visto al famoso líder alemán y el gran cambio que ha realizado. No hay duda de que ha logrado transformar magníficamente el espíritu de la gente en la actitud y en la perspectiva social y económica. Es una Alemania más feliz. Lo que Hitler dijo en Nuremberg es verdad. Los alemanes se opondrán a la muerte ante cualquier invasor de su país, pero no parecen desear invadir ellos mismos otro país. En vísperas de guerra, los Estados Unidos salían de una década de depresión y se mostraron poco dispuestos a involucrarse en problemas europeos. En junio de 1939, el rey Jorge VI y la reina Isabel visitaron el estado de Washington. El diario secreto de Harold L. Ickes, secretario del presidente Roosevelt, dice: El rey y la reina causaron muy buena impresión. Ella parecía encantadora y excepcionalmente guapa. A él siempre me lo había imaginado alto, pero en realidad no lo es. Aunque es bastante más alto que la reina. Parecían minúsculos al lado de los Roosevelt. No sé qué impresión de nosotros se llevaron el rey y la reina, pero ellos tuvieron buena aceptación aquí. A pesar del éxito que consiguieron, dudo que abandonemos nuestra precaución con respecto a posibles enredos en asuntos exteriores.
En 1939, la Alemania nazi era fuerte y confiada. Hitler anexó Austria y se apoderó de una parte de Checoslovaquia. Múnich. Era un festival para conmemorar la cultura alemana. Fue filmado por un cámara aficionado y presenciado por una chica de 18 años, Josefa Hamann. Siempre hace un día claro y bonito en ocasiones como esta. La gente lo llama el buen tiempo de Hitler. Es increíble cómo brillaba la ciudad. La ciudad entera hacía alarde de su riqueza. Una mujer embarazada escribió una carta a su futuro hijo. Esto es como un segundo nacimiento de Alemania. El Führer está realizando grandes cosas que quizás nadie creía posibles. El Tratado de Versalles ha sido abolido y Austria se ha unido a nuestro Reich. Alemania florece. Después de años de desempleo, la gente está trabajando otra vez. Todos ganan dinero y nuestra industria se hace más y más fuerte. Estos son tiempos históricos para nuestro Reich alemán, hijo mío. Un miembro de 15 años de las juventudes de Hitler escribió a sus tíos en Inglaterra. Queridos Olive y Alfred, no os he podido escribir antes porque aquí en Alemania están pasando cosas demasiado interesantes. Hace 2 semanas vi a Hitler. Me impresionó mucho. Lucharemos y moriremos por él y por nuestra Alemania. Muchos saludos de vuestro Hans Ulrich y Heil Hitler. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingt. Durante muchos años los nazis persiguieron a sus enemigos, especialmente los judíos alemanes. Werner Lehmann escribió a su amigo de los Estados Unidos apoyando la política nazi. Querido Howard, ¿cómo lucháis contra los judíos en vuestro país? Nosotros este año finalmente nos hemos librado de ellos. Ya era hora. Porque los judíos estaban perjudicando e infestando a nuestra gente. Habían metido a nuestra gente en un gran desempleo y una gran miseria económica. Por esta razón, apoyamos a nuestro Führer. Tendrías que ver cómo trata a los judíos. Todavía hay muchos judíos en vuestro país y por esta razón tenéis desempleo. Me dais un poco de lástima. Ahora tenemos una vida maravillosamente tranquila. Ningún judío podrá jamás dañar a nuestra gente. Un saludo desde la gran Alemania con afecto, Werner. El desfile anual en Moscú es una de las primeras películas en color filmadas en la Unión Soviética. El país estaba completamente bajo el control de Stalin. En su diario, Andrei Argilovsky dice: Los retratos de nuestros líderes se exhiben de una forma muy parecida a los iconos. El retrato es redondo y lleva un marco atado a un asta. Muy conveniente. Lo levantas sobre los hombros y sigues en marcha. Es lo mismo que solía hacer la gente en las fiestas eclesiásticas. Entonces tenían sus activistas y ahora tenemos a los nuestros. Son diferentes caminos, pero con las mismas tonterías de antes. Los desfiles ocultaban la realidad de la vida soviética. El hambre había acabado con la vida de 6 millones de personas. La policía secreta realizaba detenciones masivas, incluyendo a muchos de los oficiales del Ejército Rojo. El ferroviario Yevdokim Nikolayev fue un testigo. El terror y la violencia se han extendido. Constantemente oigo hablar de detenciones y persecuciones en todas partes. Los tribunales rebosan de gente. Lo que antes les estimulaba, ahora es juzgado. Todos están demasiado asustados para pensar. Pero lo más horrendo es el hambre y la esclavitud. El diario de Yevdokim Nikolayev se usó en evidencia en contra suya. Fue ejecutado. Durante los años de terror anteriores a la guerra, la purga de Stalin se llevó la vida de más de 700.000 personas.
Las películas domésticas de la amante de Hitler, Eva Braun, revelan el estrecho círculo que rodeaba al Führer. Aquí, en las montañas, Hitler meditaba y conspiraba. En verano de 1939 decidió invadir Polonia. Pero tenía que asegurarse de que la Unión Soviética no defendería a los polacos junto con Inglaterra y Francia. El 23 de agosto, Hitler firmó un tratado con Stalin. Su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, escribió las sensacionales noticias en su diario. Ayer se anunció un pacto de no agresión con Moscú. Gran sensación mundial. Todo el equilibrio político europeo está agitado. En Londres y París no se lo pueden creer. El Führer ha hecho una hábil jugada de ajedrez. Veamos cómo reacciona el mundo ante esta cortina de humo. El pacto de Hitler con Stalin contenía una cláusula secreta, un acuerdo para repartirse Europa del Este. Una semana después, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Inglaterra se preparó para la guerra. Es increíble, pero verdad. A las 11:15 habló el señor Chamberlain. The British ambassador in Berlin handed the German government a final note. Decía que el gobierno de Su Majestad había enviado a Hitler un ultimátum de retirar sus tropas de Polonia. No había tenido respuesta y el ultimátum llegó a las 11. Ahora estamos en guerra con Alemania. This country is at war with Germany. Con todo esto se me empezaron a llenar los ojos de lágrimas. Había chicos vestidos de caqui por todas partes. La apurada evacuación de 3 millones de niños y personas inválidas de las ciudades ha llegado también aquí, a una gente supuestamente civilizada. Varsovia ha sido bombardeada y los tanques y aviones alemanes han sido derribados. La guerra invade nuestro mundo una vez más. El 27 de septiembre, Alemania había conquistado Polonia. El profesor Chaim Kaplan vio la caída de su país. La bella Varsovia ha sido destruida como Sodoma y Gomorra. Hay calles que han sido aniquiladas de la faz de la tierra. Entre las ruinas, miles de seres humanos yacen enterrados. Ahora Hitler fijaba su atención hacia el oeste. Al declararse la guerra, Inglaterra se preparó para lo peor. En una escuela en Hove, Sussex, se llevó a cabo un simulacro de ataque aéreo. En los meses siguientes, todo parecía demasiado tranquilo para estar en guerra. La señorita Vivian Hall era una mecanógrafa de Putney. Esta guerra todavía parece estar lejos de nosotros. Los días y las noches son desconcertantes, a diferencia de los constantes y destructivos ataques aéreos que esperábamos. Vendrán tarde o temprano. Esperamos que el cielo se estremezca con miles de aviones que lanzarán fuego, gas y muerte sobre nosotros. Pero el fuego, el gas y la muerte no llegaron. Cansados de las normas, los reglamentos y la rutina,
la gente empezó a llamarla la guerra aburrida, la extraña guerra. Un mes más tarde, las noticias han cambiado muy poco. Aún estamos esperando que pasen grandes cosas. Increíblemente, todavía no han pasado. Estamos un poco hartos después de tantos meses. La vida es tan inútil que no vale la pena esforzarse para tener éxito, ya que no lleva a ningún sitio. Entonces, el 10 de mayo de 1940, las tropas alemanas entraron en Francia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Dinamarca y Noruega ya habían caído. Las tropas británicas en Francia ya se habían retirado. El sargento Paxton luchó con el ejército de Durham. Eran las 7 de la mañana y los alemanes salieron de la nada. Realmente nos sorprendió. Llegamos al raso y sabíamos que teníamos que luchar. Esta vez, por fin, nos estaban aniquilando. Nos estaban invadiendo con todas sus fuerzas. El soldado de la infantería francesa, Gustave Folcher, era hijo de un granjero de Languedoc. Nos marchamos hacia las montañas. De vez en cuando, vemos vehículos y camiones de suministro de artillería que han sido bombardeados. Por todas partes hay caballos destripados y mal heridos. Algunos aún no han muerto y sueltan gemidos de dolor mientras pasamos. El Blitzkrieg consumió Europa. El diario del alemán Hans Parels, de 22 años, narra. Por la mañana registramos todas las casas. La población aquí tiene miedo de nosotros, los bárbaros. Una mujer se echó a mis pies, suplicándome que no matara a sus hijos. Chapurreando francés, le dije que solamente estábamos buscando armas. Pero no me creyó. Gritó y suplicó. Y volvió a gritar. Según nos cuenta, Gustave Folcher presenció la caída de Francia. Los civiles reunieron sus escasas pertenencias. Es muy triste y me parte el corazón. Pobre gente. Tienen que abandonar sus casas, su ganado, sus corrales y todo lo que parecía haber prosperado y les había dado tanta satisfacción en la vida. Los niños nos miran con los ojos desorbitados, sin entender nada de lo que está pasando. Los días se acaban y continuamente los refugiados pasan con todo tipo de transportes. No pasó mucho tiempo antes de que Folcher fuera capturado. Ahora éramos prisioneros y empezaba una nueva vida. Para nosotros, la guerra había terminado. Hacia el mediodía, nos hicieron formar en hileras de 3 y nos hicieron caminar carretera abajo. La marcha era muy difícil. De repente, recordamos que no habíamos comido nada desde hacía mucho tiempo. Si pudiéramos beber alguna cosa, pero era imposible. The British Expeditionary Force, with their French allies, are fighting a desperate battle in the northern zone of the Western Front. They have withdrawn some miles towards the coast, a movement which has been carried out in... El 20 de mayo, el sargento Paxton fue capturado. The Allied forces have not lost cohesion, and their morale is high. Ya estoy harto de todo. No serviría de mucho tratar de fugarme o reaccionar de algún modo. Hace tanto tiempo que ese monstruo se adelantó. Supongo que no debería pensar así. Debo seguir adelante. Esto no puede durar para siempre.
Los vencedores pudieron grabar la buena vida gracias a las películas domésticas de los oficiales alemanes. Querida Fraya, nos alojamos como reyes en el estado más lujoso de toda la zona. No creerás lo que ayer cené. Caviar y jamón, pato y crêpe Suzette. Y también un fantástico vino de Burdeos, seguido de un coñac del país. Intenté no beber mucho, pero estábamos todos de tan buen humor después de la comida. Cuando les dije que quería un regalo para ti, uno de los oficiales mandó traer un voluminoso paquete de jabón francés y de aceites de baño. De ese modo, querida, pronto olerás a rosas. Con mucho cariño, Helmut. Ahora entiendo por qué aumenta tanto el delito sexual en tiempos de guerra. Nunca sabes si sobrevivirás y cada día quieres disfrutar de la vida tanto como puedas. Al principio no podía entender que las mujeres también estuvieran tan interesadas, pero en el fondo sentían lo mismo que nosotros los soldados, un apetito insaciable por el sexo. La guerra se ha llevado todas las barreras que existen entre clases, países y edades. Queridos padres, ayer vi el océano Atlántico por primera vez en mi vida. Fue una vista maravillosa, enriquecedora y majestuosa. Me di cuenta de lo lejos que había viajado a causa de la guerra. Conquistamos varias ciudades a lo largo de la costa. Pero a menudo me sentía triste cuando veía los bellos monumentos que habían sido destruidos. Observando los cadáveres, empecé a odiar esta guerra. No porque sea aprensivo o susceptible, sino porque me parece un desperdicio. A finales de mayo de 1940, los aliados franceses fueron vencidos. 300.000 soldados agotados se habían amontonado en la playa de Dunkerque. Entre ellos estaba el capitán Bell MacDonald. Nos sentamos en la playa. Parecía no haber organización. Mis nervios estaban rotos. Nos bombardeaban constantemente. El puerto se incendió. El humo y las llamas atravesaron el cielo. El humo colgaba como una inmensa capa negra encima de la ciudad. Recuerdo el terror de aquellas horas en la playa, tumbados y abatidos en la arena. Escuchábamos el silbido de los bombarderos y el estallido de los explosivos. Nunca olvidaré esos 15 minutos mientras cargábamos las armas. Fue una eternidad. Pero al final nos retiramos. Rompimos líneas y abandonamos el lugar. Entonces, como una enorme e inclinada ola, seguimos nuestro avance inexorable hacia Dover. What General Weygand has called the Battle of France is over. The Battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Mientras Inglaterra se quedaba sola, Nelly Cabot y Joan Wildish escribieron unas líneas sobre el actual estado de ánimo. 17 de junio. Francia ha pedido el armisticio. ¿Y ahora qué? El sentimiento que predomina aquí es de desahogo. Ahora estamos aquí solos. Estoy segura de que es mejor que no haya nadie con nosotros. Han defraudado nuestra confianza. Ahora podemos realmente triunfar en nuestro deber. Supongo que seremos asediados en nuestra pequeña isla. Me siento alegre después de tanta inquietud. Ahora debemos poner el gran discurso del señor Churchill en acción. El lobo está en las puertas de Inglaterra mostrando sus cruces gamadas. If the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour.
Se acerca la hora. Se acerca Churchill. Su secretario, John Colville, observó a este distinguido líder de muy cerca. Subió a su habitación sobre las 10. Se acostó en la cama. Llevaba un batín rojo. Se fumó un puro y le dictó unas palabras a la señora Hill, que estaba sentada a los pies de la cama con una máquina de escribir. Su gato negro, Nelson, se estiraba patas arriba, y de vez en cuando Churchill lo contemplaba cariñosamente y decía: «Mi adorable gatito». Cada acción de este líder simbolizaba el espíritu británico. El primer ministro hace la señal de la victoria con los 2 dedos, aunque a este gesto se le ha atribuido repetidas veces otro significado bastante distinto. Para oponer resistencia a la invasión nazi, los ingleses crearon una nueva fuerza de defensa. La londinense Nellie Carver estaba muy entusiasmada con todo esto. La defensa local de voluntarios está tomando grandes proporciones y está presente en todas partes. El primer ministro les llama Guardia Natal. Creo que es mucho más bonito y apropiado. Muchos de ellos son viejos soldados y parecen muy fuertes y firmes. Brian Poole, un joven aficionado a coleccionar sellos y aeromodelos, tenía muchas ganas de aprender a luchar. El próximo miércoles haré 17 años y tendré edad para entrar a formar parte en la defensa local de voluntarios. Se lo comuniqué a mi madre anteayer por la noche. Ella cree que soy demasiado joven para luchar, pero no creo que pueda detenerme. Lo que me horroriza son las botas militares, grandes y pesadas, con tacos. Pienso en el primer día que me las ponga. Cada una pesa 1 tonelada. Pero debería pensar que es realmente emocionante aprender a avanzar en cortos y rápidos pasos. Y cargar la bayoneta. Lo que queremos no es disparar a lo tonto, sino matar con la bayoneta. Además, el arma blanca no les gusta a los alemanes. Nuestros papás nos han enseñado cosas sobre las bayonetas. Dónde herir con la bayoneta. En el cuello, en los pulmones o en el estómago. Tienes que darle la vuelta cuando lo extraes. Tenemos que luchar en una guerra de guerrilleros y aprender a matar a un centinela sin hacer ningún tipo de ruido. Si no fuera por la guerra, nunca habría hecho cosas como estas. Los reglamentos y las órdenes no eran tan divertidos. Desde Ponders End, en Londres, Maud Seeley escribía: Hemos tenido una campaña de silencio y nos han amenazado con terribles castigos por manifestar nuestros ideales. Por eso todos teníamos miedo a hablar. Ha habido un intento de silenciar a la prensa, pero no resultará en Inglaterra porque estamos luchando por la libertad. Y entonces llegó el racionamiento, la elaboración de productos y largas colas para conseguir cualquier cosa. El té se racionó a 56 gramos a la semana por cabeza. Es suficiente para nosotros, que somos 6 en una familia. Ahora no podemos conseguir leche condensada ni huevos. Tampoco hay almíbar. La semana pasada todos teníamos 900 gramos y 2 libras de azúcar por cabeza para hacer mermelada. También he cultivado patatas. Están germinando bien. Las mujeres respondieron al llamamiento de la madre del rey, la reina María, de ponerse un uniforme. Time has come for every woman in the country to answer the call to service. Hear him picking out a melody, peck, peck, pecking at the same old tree. He's as happy as a bumblebee all day long. Come on and try his rhythm, tick, tick. Come on and try his rhythm, and let your heart beat with him, quick, quick. Just listen to that tick-a-tick, 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 happy little woodpecker song. Entonces empezó el intenso bombardeo de las ciudades británicas, el Blitz o relámpago. En Londres, la periodista Phyllis Warner escribió su cambio de reacción hacia esta guerra de los cielos.
A la 1 oí por primera vez el sonido de un bombardero que se acercaba. Un ruido espantoso, como el silbido de un tren acercándose más y más. Y entonces un estruendo resonando de un lado a otro de la tierra. En intervalos de la noche oíamos el mismo sonido terrible. Y cada vez que conteníamos la respiración, sabíamos que la agonía y el horror se habían extendido. ...15 de septiembre. Las mañanas son maravillosas. Es un gran triunfo levantarse por la mañana y estar viva, observar que el sol brilla y que tienes todo un día por delante. Evidentemente, el horror más remoto es enterrado vivo. Se encuentran personas que llevan 4 días en las ruinas. Seguramente a muchas de ellas no las encontrarán nunca. 8 de octubre. Esta noche ha sido terrible. Han lanzado alguna cosa que ha sacudido la tierra. Fue un daño terrible. Había brazos y piernas derramadas por todas las calles. Qué dulces son los nazis. ...12 de noviembre. Seguramente, si puedes resistir el primer mes de bombardeos, puedes resistirlo indefinidamente. Durante la primera semana habría huido si hubiera tenido la oportunidad. Ahora no me iría de Londres por nada del mundo. Durante el período más duro del bombardeo, entre septiembre de 1940 y mayo de 1941, 40.000 personas fueron asesinadas y más de 2 millones de hogares destruidos. Lo peor del Blitz había terminado, pero durante los años siguientes aún hubieron ataques de la Luftwaffe. El cineasta aficionado Ray Lawrence filmó un ataque que tuvo lugar a la luz del día sobre 2 autobuses en Bristol. Pero en la primavera de 1941, Inglaterra ganó la batalla. Los alemanes aplazaron sus planes de invasión. Hitler se preparaba para una nueva guerra, la invasión de la Unión Soviética, el terror del Este. En la primavera de 1941, Hitler había decidido romper el pacto con Stalin. Bajo el nombre de Operación Barbarossa, planeó la invasión de la Unión Soviética. El jefe del equipo directivo de Hitler, el general Franz Halder, escribió en su diario la estrategia del Führer de un genocidio. Reunión con el Führer. Hitler habla sobre Barbarossa. Dice que tenemos que dejar atrás la idea de compañerismo militar. Es una guerra de exterminación. La lucha será muy diferente del oeste. En el este, la dureza actual es debilidad en el futuro. Los líderes deben sacrificarse y superar sus escrúpulos. 3 millones de hombres empezaron a dirigirse hacia el este. Adolf Gortz, de Colonia, a los 21 años escribió sobre la confusión general. 6 de junio de 1941. Hay muchos rumores. Puedo sentir que algo grande va a suceder. Durante semanas, los trenes militares se han dirigido hacia el este. ¿Por qué tienen que ir todas estas tropas hacia el este si tenemos un tratado con los rusos? ¿No deberíamos estar luchando en Inglaterra? ¿No deberíamos acabar con los soldaditos ingleses? En la víspera de la Operación Barbarossa, los oficiales bebieron a la salud de la fuerza invasora más grande en la historia.
El 22 de junio, Adolf Gortz oyó que las tropas alemanas habían cruzado la frontera. Al principio no podíamos creerlo. Heinz entró rabiando en nuestra habitación y gritó: «Guerra, estamos en guerra con Rusia». Ahora la guerra ha empezado de verdad. Pero todos creen que la guerra terminará en 4 semanas. El Führer debe saber lo que hace. En Leningrado, la estudiante Yelena Sriabina escuchó en la radio a Molotov, el ministro soviético. Molotov hablaba muy rápido, como si no tuviera respiración. Su llamamiento esperanzador sonaba como si estuviera fuera de lugar. Inmediatamente me sentí amenazada. Un monstruo se estaba acercando lentamente y asustaba a cualquiera que se cruzara en su camino. Más de 3.000 carros de combate atacaron en 3 frentes, extendiéndose desde el mar Báltico hasta el mar Negro. El 28 de junio, el soldado soviético Alexander Golikov escribió a su mujer: Querida Toneshka, no sé si leerás nunca estas palabras, pero lo que sí sé es que esta es mi última carta. Aquí la lucha sigue, una lucha acalorada y mortal. Han abatido nuestro carro de combate. Los fascistas están por todas partes. La calle Ostrovsky está llena de cadáveres. Parecen grandes lagartos inmóviles. Hace un calor insoportable y tengo mucha sed. Tengo tu retrato en mis rodillas. Estoy observando tus ojos claros y azules. No llores, mi amor. Probablemente no vendrás a mi tumba. ¿Crees que tendré una tumba? El día que Alexander Golikov escribió esta carta, fue asesinado. Los alemanes avanzaban muy rápidamente, hasta unos 60 kilómetros por día, conquistando vastas zonas de la Unión Soviética. Un corresponsal de guerra ruso, Arkady Pervensev, escribió: Cada día se llena de tragedias humanas y rusas. La guerra sigue, trágica y cruel. Smolensk, Besarabia, Tiraspol, Gitomir, Minsk, Riga, Orsha, Bobrusk, Novigrad-Volinsky, Kamensk-Podolsky y muchas otras ciudades han sido derribadas. Todas han caído. Ucrania está en llamas. Bielorrusia está ardiendo. El fuego de la guerra se está acercando a Rusia Central. Más de 3 millones de soldados soviéticos fueron capturados. Un soldado alemán, Benno Sisser, presenció esta trágica procesión. De repente, vimos un enorme cocodrilo de color tierra arrastrándose por la carretera hacia nosotros. De él salió un tenue zumbido como el de una colmena. Eran los prisioneros de guerra, los rusos. Rápidamente escapamos de esta horrible nube. Entonces, lo que vimos nos paralizó y olvidamos nuestro odio. ¿Eran realmente seres humanos esas figuras grises, esas sombras que se tambaleaban hacia nosotros? Figuras que se movían en su último grito. Criaturas cuyo último deseo de vivir les mantenía en pie. Toda la miseria del mundo parecía haberse concentrado aquí. La brutalidad del campo de batalla y los años de propaganda habían creado un odio y un desprecio que hacían permisibles las matanzas de los prisioneros. Hugo Lapp, de 21 años, era un artillero de las tropas motorizadas del Grupo 23. Querida madre, cada vez que miro las caras de los rusos capturados y veo la escoria de su infamia asiática, estoy convencido una y otra vez de que esta batalla es necesaria para garantizar la supervivencia de nuestra patria y nuestra cultura.
Muchas veces no tenemos tiempo de tomar los prisioneros y para que no puedan atacarnos por la espalda, nos los cargamos al momento. Esta matanza requiere tener sangre fría. Uno de nuestros muchachos no lo pudo soportar más y se suicidó. Ha dejado atrás a su esposa, a sus padres y a sus 2 hijos. Un saludo de tu hijo menor. En 6 meses murieron 600.000 prisioneros de guerra. En agosto de 1941, Hitler visitó el frente oriental. Eufórico por las victorias alemanas y con la visión de un Reich milenario, el Führer tenía claro que se trataba de un nuevo orden mundial. Los carros de combate alemanes se estaban acercando a Moscú. En la capital soviética había pánico y miedo ante un derrumbamiento total. El coronel Kress era un confidente del Führer. Septiembre de 1941. No hay necesidad de apresurarnos para llegar a Moscú. El hecho de que los rusos lancen más y más tropas contra nosotros no nos afecta, porque podemos conquistar Moscú cuando queramos. Pero los alemanes empezaban a respetar a su enemigo. Los rusos son muy tenaces en la defensa y hábiles en construir fortificaciones. No podemos negar el coraje de los bolcheviques y su desprecio por la muerte. Nunca nos habíamos enfrentado a un oponente como este. En diciembre de 1941, los alemanes aún no habían logrado conquistar Moscú. Quedaban todavía muchos años de sufrimiento por delante. Entonces, los Estados Unidos entraron en la guerra. December 7th, 1941, a date which will live in infamy. Después del discurso de Roosevelt a la nación, George Rademacher, de la Marina de los Estados Unidos, escribió en su diario: Por fin ha sucedido. Japón ha bombardeado la base naval en Pearl Harbor, Hawái, y la ciudad de Honolulu. Escuché las noticias de última hora en la radio. El consenso de la opinión pública es que el mundo entero estará en un conflicto real esta misma tarde. El conflicto europeo se ha convertido en una guerra mundial.